¿Qué haces cuando Dios se siente lejos? ¿Qué haces cuando Dios no coopera? ¿Qué haces cuando Dios parece llegar tarde? Todos alguna vez nos hemos preguntado, ¿cuándo Dios? Buenos días, ¿cómo han estado? Como siempre digo, cada vez que tengo la oportunidad de estar acá, qué emoción volver a casa. De alguna manera, como siempre les he dicho, yo conocí al Señor acá, conocí a mi novia, a mi esposa acá, presenté a mis hijos acá, me bauticé acá, viví una buena parte de mi vida acá y después se deshicieron de mí, no mentiras. También quiero saludar a los que están viéndonos en la transmisión por YouTube, los que nos están viendo en directo, los que nos van a ver en los días posteriores. Estamos en una serie y si tú te perdiste algún capítulo, algún episodio de la serie, pues puedes ir ahí a YouTube y puedes mirar los episodios anteriores para ponerte al día. Según entiendo, ustedes han venido en esta serie acerca del libro de Esther. Esther para mí es como el mejor guión de telenovela que uno pueda encontrar. No sé si ustedes han leído el libro de Esther. En el libro de Esther, eso es como la unión de Elif, Betty la Fea y Café. O sea, ahí hay de todo en ese libro. Pero creo que el punto central del libro, que además es un libro lleno de características especiales, y si usted de pronto no lo ha leído, hace rato que no lo leyó, yo la invito a que lo vuelva a leer, porque definitivamente este libro lleno de una cantidad de características. Por ejemplo, me imagino que ya lo han oído en esta serie, que la palabra Dios no está en el libro, pero está el libro en la Biblia. Y es súper interesante, pero creo que el hecho de que Esther esté en la Biblia nos recuerda siempre una cosa, que Dios está actuando, que nada se le ha escapado y que no llegará tarde. ¿Qué tal? Yo creo que casi que si termináramos acá, tendríamos suficiente para darnos cuenta y para recordar esa realidad. Dios siempre está actuando, siempre. Así tú no lo veas, así tú no lo sientas, de hecho, así tú no lo creas. Nada de lo que pasa en tu vida se le ha escapado, nada. Él sabe todo, Él ve todo. Y saben, Él no llega tarde. Él simplemente llega cuando es necesario. Y si tú tienes esto en mente, vas a poder, o vamos al menos a poder vivir confiados en Dios en medio de la realidad. Yo ahorita pensé como con todo esto divino de los bailes y esas canciones que a los colombianos, mejor dicho, solo faltó el aguardientico, ¿no? De resto, ya estábamos hechos acá como colombianos. Yo dije, y ahorita yo me tengo que subir a darle la otra media parte de que también la situación de nosotros como país es muy difícil. Y ni siquiera por lo que esté pasando en el presente, por una historia que nos hace ser como somos, que te trae todo esto lindo que acabamos de celebrar, pero que también trae una cantidad de cosas que yo creo que cada uno de nosotros nos duele y nos encantaría que cambiara. Pero ahí entramos nosotros, y como decía Joaco en la oración, cada uno de nosotros tiene algo que hacer en ese punto.
Y Esther llega ahí. Y solamente para retomar, yo quiero contarles un poquito lo que ha pasado en el libro de Esther o la realidad del libro de Esther, aunque sé que la han oído, pero de pronto si se te olvidó o es la primera vez que vienes en estos 3 episodios que llevamos de esta serie. El pueblo judío, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, vivía en una ciudad que se llamaba Susa. Esa ciudad era la capital del imperio persa. Ese imperio persa surge cuando el imperio babilonio cae. Y esa ciudad que conocíamos como Babilonia, ahora el centro del imperio persa es Susa. La historia de Esther, del libro de Esther, está ahí. Es la historia de una cantidad de gente judía que ha estado fuera de su país, fuera de su territorio durante alrededor de 70 años, pero que viven todavía lo que significa ser un pueblo judío y que nos viene a recordar que aún en las circunstancias más difíciles, Dios está actuando y Dios es soberano. Tener eso en cada momento de tu vida, de mi vida, cambia la forma en la que tú y yo vemos todo. Dios es soberano. Dios está actuando en medio de las circunstancias difíciles. El libro de Esther, hablando de novelas y de guiones, tiene un gran protagonista que irónicamente su nombre no aparece. Pero nosotros como lectores que vemos todo y que sabemos todo al leer el libro, entendemos que es ese protagonista, que es Dios actuando en la vida de estos coprotagonistas, que aunque es un país, una nación, está el pueblo, pues los persas, están los judíos, hay 3 o 4 protagonistas específicamente. Está el rey Asuero, que aunque es el rey, en algún momento el rey se convierte como, entre comillas, el títere de lo que sucede en todas partes y lo que Dios quiere hacer ahí. Pero es el rey. Está el malo, porque siempre tiene que haber un malo, que se llama Amán. Y es malo, re malo, como los malos de todas las telenovelas. Está Mardoqueo. Y Mardoqueo de alguna manera se convierte en un personaje muy importante. Y fácilmente nosotros podemos decir, Mardoqueo es el ejemplo del hombre piadoso que hace las cosas. No necesariamente se nombra eso. Mardoqueo es un hombre que nos representa a cada uno de nosotros en la normalidad de nuestra vida, en medio de circunstancias en donde puedo mostrar cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, qué es lo que yo sé que está bien y qué es lo que está mal. Pero Mardoqueo no se presenta a veces como otros personajes en la Biblia, que es el ejemplo del hombre piadoso, del hombre religioso, del héroe de la fe. Pero al mismo tiempo se presenta como un hombre, entre comillas, común y corriente, que termina en una situación tristemente que podemos vivir nosotros, tú y yo, hoy en nuestras vidas, en nuestro país. Se presenta como un hombre que tiene que tomar unas decisiones en unos momentos específicos. Y obviamente está la que podríamos llamar, bueno, además Mardoqueo es familiar de la coprotagonista, que es Esther. Esther, y ustedes ya lo vieron, termina siendo reina por suerte. Ni entendemos muy bien cómo esta historia está ahí, de que una joven princesa termina siendo la reina de otro imperio en el que sucedían cosas que posiblemente para nosotros cultural, bíblicamente, no tienen sentido. Los capítulos que vamos a ver hoy, 5, 6 y 7, al final resuelven un pequeñito problema que se les estaba presentando. El malo del paseo, Amán, había logrado, el problema es pequeñito, ¿no? Había logrado que se firmara un edicto en donde van a eliminar a todos los judíos del imperio. Pequeño el problemita.
De alguna manera él había engañado al rey porque detestaba a Mardoqueo y por ende a todos los conciudadanos de Mardoqueo, o sea, los judíos, los detestaba porque Mardoqueo no le daba la importancia que él pensaba que le deberían dar por la posición que él tenía. ¿Nos hemos encontrado alguna vez en esta situación? En donde alguien pide que le demos una importancia más allá de lo que debería ser. Lo más triste de eso es que de pronto somos nosotros mismos los que nos encontramos en la posición en que los otros tienen que darnos de alguna manera un respeto que no necesariamente nos merecemos. Y empezamos a actuar en contra de ese que no está haciendo lo que yo quiero. Y eso puede suceder en una oficina, pero puede suceder en tu casa. Puede suceder con las personas que pensamos que de pronto por su posición o su empleo no están a la misma altura mía. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque no podemos entrar al libro de Esther, no podemos leer el relato del libro de Esther sin darnos cuenta que nosotros mismos estamos siendo cada uno de los personajes que aparecen en el libro de Esther. En algún momento tú eres Esther. Estás en una posición a la que has llegado por alguna razón, por méritos propios o porque Dios de alguna manera milagrosa quiso, y tienes que actuar de alguna manera, aún a costa de tu propia seguridad y tranquilidad. Puede ser Amán, el que te conviertes en el malo o la mala, y que te ha cegado la venganza o la falta de perdón o la envidia, y que estás actuando en contra de otros. O puede ser Mardoqueo, el que parece ser un ciudadano del común, el que parece que ni está en la situación más alta, ni es el más vulnerable, ni tiene el poder para ser el más malo. Estás ahí, pero terminas estando en una situación en donde tus decisiones, tus principios y valores sí van a tener una influencia en lo que suceda. En el capítulo 4, Esther pone a todos a ayunar. Y esto que seguramente ya lo leyeron, que está en el versículo 14 del capítulo 4, que dice: ¿quién sabe si precisamente para este momento, si precisamente has llegado al trono para un momento como este? Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Hay momentos en tu vida en donde parece que Dios no llega, que te preguntas ¿cuándo Dios? Pero resulta que ese ¿cuándo Dios? Depende de tu actuación, depende de la decisión que tú tomes, que refleja tus principios, tus valores y tus creencias. El plan ahora para salvar al pueblo incluye, de parte de Esther, en la posición que está como la reina, 2 banquetes. Ese es el plan, 2 banquetes. El primer banquete, me imagino que para que el asunto esté bien, para que todos se tranquilicen. Sí, a mí nunca me han invitado a 2 banquetes para pedirme algo, entonces no sé exactamente cómo sucede eso, pero le están dorando la píldora Esther para ver qué pasa. Y Esther hace un primer banquete, y en ese primer banquete invita obviamente al rey, obviamente invita a Amán. Acá ya damos por hecho que Esther se presenta ante el rey y pues está viva, por eso el capítulo 5 existe, porque si no, y Esther murió por presentarse cuando no le tocaba y se acabó el capítulo y de pronto no estaría en la Biblia, pero Esther sigue viva. Esther sigue viva, se presenta ante el rey accede a ir al banquete y ella invita a Amán, porque Amán es el centro acá del asunto. Y Amán, muy malo, pero como siempre muy inocente, porque a veces en la maldad uno no se da cuenta de lo que está pasando alrededor. Y Amán va al banquete
y sale feliz del banquete porque dijo: la reina invitó al rey y me invitó a mí. Pero cuando sale se encuentra con Mardoqueo, al que él detestaba. Y él quiere, y hablan con la esposa, y miren lo que dice acá. Y habla con la esposa para deshacerse de Mardoqueo, porque sale y Mardoqueo no le rinde la pleitesía que él esperaba que Mardoqueo le cumpliera. Y en el capítulo 5 dice en el 12: es más, añadió Amán, yo soy el único a quien la reina Esther invitó al banquete que le ofreció al rey. Pero, y ahí los punticos suspensivos es porque me salto algunos pedazos, pero ustedes pueden leer completo. Pero todo esto no significa nada para mí mientras ve a ese judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Su esposa Zeres, la de Amán, y todos sus amigos le dijeron: buenos amigos, ahí es donde tú tienes que tener cuidado con quién te casas y qué amigos tienes. Haz que se coloque una horca de 50 codos, yo averigüé 22 metros, eso es más alto que esto. Yo no entiendo para qué tenía que ser tan alto, uno para ahorcarse cuánto necesita, 2 metros, no, pero tenía que ser. Y por la mañana pídele al rey que cuelgue en ella a Mardoqueo, así podrás ir corriendo al banquete con el rey. ¿Sí? O sea, tú mata a tu enemigo y ya eres absolutamente feliz. De hecho, a veces pensamos eso. No necesariamente en matar al enemigo, espero. Y si alguien está pensando en matar al enemigo, por favor hable con el pastor. Si esto se soluciona como yo quiero que se solucione, y el plan que yo estoy haciendo para que se solucione como yo quiero que se solucione, seré feliz. Y se nos olvida muchas veces que Dios está actuando y que Él permite o no ciertos asuntos en nuestra vida porque nos está enseñando algo a nosotros y a las personas que están alrededor. Ojo con creer que tú le estás ayudando a Dios. Ojo con creer que tú le estás ayudando a Dios. Pero saben, como lo he repetido, Dios siempre está actuando. Aunque no lo veas, Él está llevando las cosas a un final que Él quiere. Él está llevando a cabo sus planes. Y acá viene un momento interesantísimo de la novela. El capítulo que ninguno de nosotros se quiere perder. En esa noche, o sea, esto literalmente es de un día para el otro. Para que todos pongan atención a lo más importante de la novela. Nos salió perfecto, pareció una... Amán sale del banquete, ve a Mardoqueo en la escalera, lo quiere matar, va donde su esposa, hacen lo de la horca. Al otro día él se va a levantar y va a ir derechito donde el rey, no al banquete todavía, sino a donde el rey, a pedirle permiso para acabar con Mardoqueo. Y esa noche, seguramente del banquete, lo que el rey come en el banquete, el rey no puede dormir. ¿Ustedes se imaginan todo eso al mismo tiempo? Y él no puede dormir. Y como todos nosotros, cuando no podemos dormir, prendemos el celular y empezamos a ver qué está pasando. Él no tenía celular, obviamente, pero entonces había algo que se llamaba las Crónicas del Reino, que cuenta como una minuta lo que ha venido sucediendo. Si yo puedo ayudarles en algo, lo ayudo. La voz no la puedo cambiar, es así. Y entonces, el rey no puede dormir, era el rey, entonces manda a alguien a las 3 de la mañana, léeme algo de las Crónicas del Reino. Y este señor dice, bueno, ¿qué le leemos al rey? Y abre en cualquier página, y en la página que hable, dice que imagínense que al rey habían intentado asesinarlo, y Mardoqueo actúa para evitar que asesinen al rey. Y el rey se queda oyendo y dice, wow, ay, sí me acuerdo cuando, sí. ¿Y quién fue ese hombre? ¿Qué hicimos por él? Me salvó a mí, salvó al rey. Y adivinen quién era. Mardoqueo. Mira, nosotros no alcanzamos a imaginarnos lo que Dios está haciendo en este preciso momento con lo que tú estás viviendo.
con lo que Colombia está viviendo. A veces, normalmente, claro que sí, somos humanos, no podemos ver todo eso. A veces pensamos, Dios no me está viendo, Dios no sabe qué está pasando. Pero Dios está actuando, y está actuando desde antes. Y está llevando a cabo sus planes. No te permitas pensar que tú te fuiste, te saliste del radar de Dios. Aún puedes pensar, es que yo soy el amán de esta novela. A mí, o sea, Dios es el que me quiere acabar con alguien, es conmigo. ¿Sabes? Esta noticia es importantísima. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. ¿Y sabes? No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Dios te ama. Y si permite ciertas cosas en tu vida, aún momentos de corrección y momentos difíciles, es porque Él quiere y sabe, no solamente quiere. Todos los papás queremos lo mejor para nuestros hijos, pero a veces no sabemos necesariamente si eso es lo mejor para nuestros hijos. Creemos que sí, pero ¿saben? Dios sabe que es lo mejor para ti. Entonces el rey no podía dormir, pide que le leen estas crónicas. Se da cuenta que a Mardoqueo no se le ha agradecido como se debe. Y yo me imagino casi la escena. Al otro día Amán se levanta temprano, lo que sea, llega allá donde el rey y le va a decir, oye, quién sabe cómo le iba a decir, oye, acabemos con este hombre. Mejor dicho, casi que uno dice, gracias a Dios no alcanzó a decirle, porque si no la novela se acaba como 3 capítulos antes. Y el rey le dice, oye, ¿sabes una cosa? Y acá está el capítulo 6, versículos de 6 a 10, un poquito largo. Dice, cuando entró Amán, el rey le preguntó, ¿cómo se debe tratar un hombre a quien el rey desea honrar? Entonces Amán dijo para sí mismo, es que esto es novela, ¿no? Ahí es cuando la cámara se queda y sale la música. Bueno, eso es en las turcas. Me he visto muchas novelas turcas últimamente con mi suegra. Elif ya tiene nietos. Así que, o sea, él estaba convencido que era con él. Para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande traer una vestidura real que el rey haya usado y un caballo en el que haya montado, y que lleve en la cabeza una corona real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los nobles más ilustres del rey, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar. Casi que le faltó decir, para que me vistan a mí, me paseen a mí, y que lo pasee a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso, así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. ¿Y qué le contesta el rey? Ve de inmediato, dijo el rey Amán, toma la vestidura y el caballo, tal como lo ha sugerido, y haz esto mismo con... ¿Te imaginas este hombre cómo quedó? ¿Cierto que esto es de una novela? De hecho hay una, véanse la película de Esther, es buena. Tú no sabes lo que Dios está haciendo por ti en este momento. Tú te puedes preguntar, ¿cuándo Dios? ¿Cuándo? Dios sabe cuándo. Dios sabe cómo. Dios sabe por qué. El método de Mardoqueo para que esto sucediera, básicamente, sin tener mucha más información, es, y lo tengo que decir así, muy colombiano, hacer las cosas al derecho. Hacer las cosas al derecho. Yo no puedo, no, sí puedo, pero no debo afirmar esto como lo voy a decir. Yo no sé exactamente cómo tú y yo podemos acelerar a Dios
para que Él actúe a favor nuestro. Sí, yo no me sé la receta, como lee la Biblia todos los días, ora 3 horas al día, no da diezmos sino 50, yo no. Pero sí sé, porque lo he visto en la vida de otros y en mi propia vida, que la mejor forma para demorar lo que Dios quiere hacer en tu vida es no hacer las cosas como Él dice. ¿Ustedes se acuerdan? Perdón, traigo esta a colación. El pueblo sale de Egipto y tenían que ir a la tierra prometida. De pronto, aún si tú no sabes mucho de Biblia, esto sale en las películas. Salen ahí en el Mar Rojo. La caminata se demoraba 2 meses. Mal hecha. Y se demoraron 40 años. Me encanta un amigo mío que una vez dijo: Israel nunca olvidará que su desobediencia hizo que esto sucediera. No podemos olvidarnos por qué Esther está en la Biblia. ¿Qué nos muestra el libro de Esther? ¿Saben qué es lo primero que nos muestra? Que Esther está en la Biblia para mostrarte que Dios está. Así tú no lo veas. En el libro de Esther ni siquiera aparece el nombre de Dios, pero Dios está. Actúa todo el tiempo. Dios está actuando todo el tiempo. Él sabe, Él ve, Él actúa. Esther está en la Biblia para entender la obra y el amor de Jesús por ti. Por eso está el libro de Esther ahí. Hay unas palabras que muestran cómo el reino de Dios viene y actúa y abraza, nos abraza. Es uno de mis versículos preferidos, yo creo que de casi todos. Dice: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán. ¿Sientes que Dios no llega? ¿Sientes que hay en tu boca, en tu corazón, lo que más se repite es esta expresión de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esther en el Antiguo Testamento se respondió con un libro entero. En el Nuevo Testamento Jesús lo respondió de muchas maneras, entre ellas este pasaje: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo que consideremos tan valioso, tan necesario, llegará por añadidura. El único camino que te llevará a sentirte, ojo con esto, el único camino que te va a llevar a sentirte autorrealizado, autorrealizada, pleno, plena, es un camino que pasa por entregar tu vida al señorío de Jesús. Esta palabra señorío es rara. Yo sé que es rara, señorío, suena ahí como. Al final es que tú te puedas parar frente a Dios y decir: Jesús, tú mandas. Tú mandas. Voy a dejar de tratar de entender todo. ¿Por qué lo haces? Y yo cómo lo hago, y yo qué puedo hacer para arreglar esto y tal. Tú mandas. La pregunta al final no es ¿cuándo, Dios? ¿Qué tal si cambiamos esa pregunta de ¿cuándo, Dios? Por una pregunta algo así como ¿qué debo aprender mientras? ¿Qué estás queriendo que yo aprenda mientras vivo en este momento que no entiendo del todo? Este relato muestra a Dios actuando a favor de quienes lo siguen, aun cuando parezca que tarda o llega tarde. Pero Dios está. Quiero terminar con una historia
real, simple, pero que muestra la realidad. Piensen en una editorial pequeña. Necesitan pagar unas cuentas, como todos nosotros. Y hacen cuentas, ven y dicen, pero es que ni siquiera nos deben plata que nos deban pagar hoy y necesitamos pagar esto mañana. ¿Qué hacemos? El dueño de la editorial, creyente, dice, oremos. No sé, pero oremos. De pronto, la historia no es acá, porque aquí a uno no le traen cheques por el correo, que no llegan. El cartero entra con el correo, con un sobre. Y en ese sobre había un cheque, pagando una factura. Y con lo que está en ese cheque pueden pagar lo que deben. Dice, bueno, hasta ahí normal. Pero piensen ahora en esto. Ese cheque llega por correo. Cuando ellos revisan cuándo se manda ese correo, cuándo se da la orden del pago, fue 15 días atrás. Ellos se dieron cuenta hoy que necesitaban la plata mañana. Dios, ¿desde cuándo está actuando? 15 días atrás, Dios sabía que ellos iban a necesitar la plata. Ellos ni siquiera habían estado orando por eso. Señor, tal día, tal hora necesitamos. Se dieron cuenta ese día y ahí empezamos a orar. Y ahí estamos todos. Ahí empezamos a orar. Dios está actuando. Dios ve, Dios sabe, Dios actúa. Decídete a permitir que Él haga eso en tu vida. Entrega tu vida al señorío de Jesús. Oremos para terminar. Señor, gracias por un libro como el de Esther y por una cantidad de versículos en donde podemos entender que tú estás actuando. Así no lo notemos, así pensemos que has llegado tarde. Tú nunca llegas tarde. Tú sabes por qué suceden las cosas en el momento en que suceden. Señor, yo te pido que lo que nosotros podamos hacer, como un hombre como Mardoqueo, una mujer como Esther, que en el momento en que tocaba, tomaron la decisión que deberían tomar. Aun cuando fuera en contra de ellos mismos, tomaron la decisión de esperar en ti. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a hacerlo. Y que esa pregunta de ¿cuándo, Dios?, se reemplace por la seguridad de que tú estás actuando y que tú ves todo. Te damos gracias. En tu nombre oramos. Amén y amén.